decíamos la semana pasada en la radio que la problemática del dengue depende de cada uno, o sea, cada vecino, cada familia tiene que aportar su granito de arena, y cómo lo hacemos nosotros como vecinos es manteniendo la limpieza de los patios. Tal cual has dado en la tecla, creo que es el mensaje más importante, y yo creo que si la gente se queda con este mensaje y terminamos acá, creo que hemos logrado nuestro objetivo. Y por ahí un poco explicar por qué es importante que cada uno entienda cuál es su responsabilidad. En primer lugar, la responsabilidad del patio no es nada más que de cada uno de los vecinos. En primer lugar, es propiedad privada, ¿no es cierto? Nosotros solamente con la autorización, aparte no es salud, no es el municipio el que se tiene que responsabilizar. Es cada uno de los vecinos que tiene que revisar rutinariamente, yo diría una vez por semana, el patio, ver si hay restos de, no sé, tapitas, restos de botellas de plástico, bolsitas, algún neumático en desuso, revisar todo eso y eliminar, porque esos son criaderos, agua limpia estancada, controlar si el tanque de agua tiene o no tiene tapa, si no tiene tapa, bueno, aunque sea con un plástico de cubrirlo, ¿no es cierto?, para evitar que el mosquito deposita allí sus huevos y bueno, que se desarrolle después la larva y finalmente el mosquito adulto. Controlar las canaletas, porque allí a veces con hoja o con tierra se produce estancamiento del agua, del drenaje, y es allí donde se va a crear el mosquito. Los recipientes donde nuestras mascotas toman agua, periódicamente lavar, enjuagar, vaciar y volver a agregar agua limpia, ¿no es cierto? Pero esto, yo diría, día a día habría que hacer esta tarea. Los floreros también es importante que lo revisemos y nos fijemos, ¿no es cierto?, porque allí también el agua está estancada. Así que este es el mensaje más importante, que cada uno de los vecinos tiene que entender que allí está la tarea más importante. Por ahí la tarea de difusión, de docencia, de educación, es una tarea más horizontal que nos incumbe a más actores, ¿no es cierto?, porque además de salud, está el municipio, están los medios de comunicación y también están las escuelas que tienen que hacer esta tarea de docencia y concientizar a cada uno de los vecinos. También quiero detenerme en un tema que me parece muy importante, los líderes barriales. Los líderes barriales tienen un papel fundamental en todo esto porque son los que conocen a cada uno de los vecinos. Entonces, nosotros necesitamos del compromiso y del trabajo de cada uno de los líderes o referentes barriales, porque a través de ellos nosotros podemos llegar a cada uno de los vecinos y bueno, y hacerle entender que si por más que la mayoría de los vecinos limpien en esa cuadra, si hay uno o dos vecinos que no lo hacen como corresponde, están poniendo en riesgo al resto de los vecinos. Una vez que el vecino limpió el patio y sacó la basura a la vereda, es responsabilidad del municipio de hacer la disposición final de esos residuos, sea cacharro, sea la basura domiciliaria. En el caso de que aparezcan los primeros casos febriles, como está ocurriendo, ¿no es cierto?, ya desde hace un tiempo acá en la localidad de Puerto Esperanza, ahí entra a jugar salud pública. Salud pública es la que tiene que captar por allí esos febriles, los que van al hospital, ser atendidos, evaluados por el médico, y todos aquellos síndromes febriles inespecíficos que no tienen otra causa que justifique, se hace lo que se denomina la ficha epidemiológica. Eso inmediatamente hay un grupo de WhatsApp, se sube la fotito, y control de vectores, que generalmente los municipios son los que tienen injerencia en esto, van y hacen lo que se denomina el bloqueo, es una fumigación en ese domicilio y los domicilios circundantes, juntamente con una tarea de control para ver si hay recipientes, lo que se denomina el control focal, ¿sí? Ahí entonces entra a jugar el municipio con salud, y finalmente los casos
ya, ¿no es cierto?, de personas enfermas que van, bueno, es el médico que además de hacer la ficha va a evaluar si requiere o no requiere internación, si tiene o no tiene lo que se denominan comorbilidades, o sea, enfermedades que por allí lo predisponen a que puedan hacer formas más graves, si es diabético, si es hipertenso, si es cardiópata, si tiene alguna enfermedad hematológica. Es el profesional tanto público como del privado. Y acá me voy a detener un poquitito, porque a veces el mismo colega cree que porque es del privado no tiene la responsabilidad de hacer la ficha epidemiológica. Todos son responsables, no importa el ámbito en el que se encuentran, ¿sí? Tanto el médico de salud pública como si te atendieron en un consultorio o sanatorio privado, tiene la responsabilidad de la misma manera de informar ese caso, de comunicar, de hacer la ficha epidemiológica, porque es la única forma como el equipo de control de vectores va a poder ir a ese domicilio y hacer ese bloqueo, ¿sí? Porque es la única forma como se corta la transmisión, no hay otra manera. Y es importante que el vecino también consulte, no porque tiene fiebre y dice, no, me van a indicar paracetamol, etcétera, me quedo en mi casa. No, hay que consultar, ¿sí? Acá justo estamos con la directora del hospital, estamos hablando, estamos viendo, nosotros estamos haciendo todos los ajustes para que realmente se cumplan con todas estas normativas. Por eso te agradezco infinitamente, ¿no es cierto?, el tiempo que nos estás brindando, porque todo esto es muy importante, ¿no es cierto? Cada uno tiene responsabilidad, ¿sí? Por ahí quisiera hacer alguna mención. A veces la gente cree que solamente cuando ve esa camioneta que pasa haciendo humo, ¿no es cierto?, fumigando, es como que se está trabajando. Todo el año se trabaja en el tema de control del dengue. Cada uno de los municipios sabe y, por supuesto, hay épocas del año, como es ahora, por un lado se están dando las lluvias, hay criaderos de mosquitos, y por otro lado hay circulación viral, porque tenemos países muy cercanos a nosotros que realmente tienen un problema muy grave, ¿no es cierto?, con estas enfermedades virales. Entonces es muy fácil que un paciente se traslade a un país vecino y ahora ya en este momento ni siquiera hace falta que se traslade a un país vecino porque ya tenemos casos autóctonos. Entonces, bueno, se dan las condiciones y aparecen estos brotes, ¿sí? Por eso ahora hay que extremar el trabajo y la fumigación tiene solamente un papel que es ayudar a ganar tiempo. ¿Por qué? Porque por más que nosotros fumiguemos, hagamos extraordinariamente bien el trabajo, va a depender de factores climáticos, del horario, de si hay viento, si no hay viento, si la humedad, etcétera, y no mata a todos los mosquitos adultos, o sea, solo mata a los mosquitos adultos y no a todos, sino un porcentaje, y va a durar no más de 7 días, es decir, que si yo no limpié mi patio, por más que hayan pasado fumigando, en un lapso máximo de 7 días ya van a estar naciendo los nuevos mosquitos. Es decir, que la fumigación solo permite ganar tiempo, tampoco podemos estar fumigando todo el tiempo porque se genera resistencia a los mosquitos, y aquel mosquito que por ahí con ese insecticida se lo mataba, de tanto fumigar, llega un momento que ya no le hace más nada. Tampoco quiere decir que sean totalmente inocuos los insecticidas, por eso también es importante reservarlo para los casos realmente donde uno necesita ganar tiempo, pero esto no quita la tarea que cada uno tiene que hacer en su patio. Vuelvo a repetir, en su casa, en su domicilio, en su patio, no hay nadie más responsable que el vecino. Por eso a las personas que nos están escuchando, yo creo que esto es el mensaje. Debemos entre todos trabajar, no echar culpas, no, sino acá tenemos que ser responsables. Y cada uno tiene responsabilidad, el vecino, el municipio, salud pública, los medios de comunicación, las escuelas, todos tenemos responsabilidades, pero no confundir ni pensar que el otro se va a ocupar de la responsabilidad que es mía. Doctor, quería detenerme un ratito en cuanto a los síntomas,
porque por ahí hay personas que levantan un poquito de fiebre, como usted lo decía, entonces está como ese mal hábito de que tengo un poquito de fiebre, me duele un poquito el cuerpo, entonces me tomo un ibuprofeno, me tomo un paracetamol, porque seguramente pueden ser síntomas de resfrío, porque también estamos en ese cambio de temporada, el cambio climático, entonces también a veces se confunden los síntomas, las personas se automedican y esto tampoco es bueno. Exacto, no es bueno automedicarse. Es bueno que se concurra a la consulta, que sea el profesional, porque el profesional no solo evalúa los síntomas, sino evalúa la situación epidemiológica, ¿sí? El momento, el barrio, etcétera, y en base a eso va a tomar las determinaciones. Los síntomas, lo que nosotros denominamos así clásico, es en el caso del dengue, el dolor de cabeza, la fiebre alta, el decaimiento. No hay síntomas respiratorios, sí puede haber síntomas digestivos como náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Otros síntomas. Y lo más importante, ¿no es cierto?, es en estos casos el médico evalúe si es un paciente joven, que por ahí se puede hidratar bien por vía oral, bueno, le indica el paracetamol y lo manda a su domicilio con las pautas de alarma, ¿sí? Lo importante en este caso, y voy a decir, la mejor vacuna, porque no hay una vacuna disponible para el dengue, la mejor vacuna es limpiar el patio. El mejor tratamiento es la hidratación, ¿sí? Cuando el paciente se puede hidratar por su propio medio, bueno, el médico evalúa, lo puede mandar a su casa. Y en el caso que no lo pueda hacer o que ya esté cursando una deshidratación, por ahí se hace una internación breve, donde en unas horas se lo hidrata y el paciente vuelve a su domicilio, ¿sí? Pero siempre es importante que en cada uno de estos casos se consulte, ¿sí? Que se haga, como digo, la notificación, porque también en ese caso se toman las medidas de salud pública, que es el bloqueo de ese domicilio y de los domicilios circundantes, ¿sí? Para evitar que se siga transmitiendo, ¿sí? Todo esto la gente tiene que entender que no es que bueno, que me voy y me van a dar lo mismo. Sí, obviamente le van a dar algo muy parecido a todo porque es el tratamiento, pero no por eso deja de ser importante, porque está la notificación y está el bloqueo, que sí pueden cambiar la historia de la transmisión del virus en cada uno de los municipios. ¿Cuál es la situación en la zona norte, doctor? Bueno, en este caso tenemos, sobre todo en algunos municipios, un aumento en la cantidad de casos. Lo hemos tenido en Puerto Iguazú, se ha tenido en El Dorado, Colonia Delicia, Puerto Esperanza. Se está trabajando ya desde hace bastante tiempo. En Esperanza seguramente ya debemos hacer como 3-4 semanas, que toda la semana viene gente de Posada, el equipo de control de vectores provincial, y está trabajando en conjunto con el municipio. Estamos con los hospitales también siguiendo de cerca e insistiendo en la importancia de la notificación, como dije hace unos instantes. Y bueno, y vamos a tener seguramente todavía un par de semanas más donde vamos a tener que seguir trabajando intensamente. Si bien conversaba recién con la directora, estos últimos días la notificación disminuyó, es decir, menos gente se ha notificado, que queremos creer es porque la gente consulta menos, porque bueno, hay menos casos, ¿no es cierto? Pero si por algún motivo hay gente que nos está escuchando y está con síntomas, bueno, es el momento de que se acerque al hospital, porque esa es la única manera como nosotros podemos hacer las notificaciones y trabajar en esos domicilios específicamente, ¿no es cierto? Así que bueno, esta es la recomendación. Seguramente ahora con por ahí el tema del frío, eso va a contribuir a que vayan disminuyendo los casos, pero bueno, todavía nos queda un tramo a recorrer, y en este tramo es importante que nosotros
extrememos todas las medidas. Eli, quiero aprovechar también para comentar, nosotros en el hospital todos los días a las 8 de la mañana tenemos el laboratorio abierto para hacer los exámenes de dengue, en donde la gente tiene que acercarse con esta planillita que hablaba el doctor, que es la planilla de la denuncia epidemiológica. Se acercan con esa planilla y por orden de llegada se les hace la extracción de la muestra para comprobar el diagnóstico de dengue. Esto funciona todos los días en el hospital a partir de las 8 de la mañana y es por fuera de los turnos de laboratorio habituales que se dan a las 6 de la mañana. Eso quería aclarar y quería que la gente esté en conocimiento. Se da de lunes a viernes. Y otro dato importante que quiero que el doctor por ahí explique ahora, me parece interesante poder hablar de por qué nos tenemos que tomar la muestra al 5.º día, porque no es que yo vengo y consulto hoy al hospital, me hacen la planilla epidemiológica e inmediatamente me tengo que ir a sacar la sangre para ver el diagnóstico. Tengo que esperar 5 días para poder tomarme la muestra y bueno, acá el doctor te va a explicar por qué. Bueno, sí, es importante porque es el tiempo en el cual da positivo este test, esta reacción. Bueno, en los primeros días es el antígeno, después cuando ya transcurre el tiempo, por eso siempre en la ficha se pone un dato que es la fecha de inicio de síntomas. En base a eso es lo que se determina qué tipo de test, si es el antígeno o después ya son los anticuerpos, ¿sí? Pero, bueno, este tema, ¿no es cierto?, que decía la directora, es importante porque es lo que va a permitir la mayor, digamos, el mayor rédito en el tema de los análisis. Pero igual la denuncia se hace en el momento que el paciente consulta y ese mismo día, en lo posible, ya el equipo de control de vectores hace su trabajo, ¿no es cierto?, que es hacer el bloqueo, la fumigación en ese domicilio y los domicilios vecinos, además de controlar el patio, ver si no hay recipientes, etcétera, de todo ese sector, porque es la única manera como se va a cortar. Aparte, otra recomendación que está bueno, me viene al dedillo hacer este comentario, algunas recomendaciones. En primer lugar, el paciente que está febril, en lo posible, tiene que usar repelente, él y su grupo familiar, porque va a ser la forma que se va a evitar que se transmita a las personas convivientes. Otra cosa, están de reposo, le dan el certificado, que en lo posible tiene que ser como mínimo de 1 semana cuando uno sospecha dengue o alguna de estas arbovirosis, y tampoco es porque estoy de reposo aprovecho para salir a visitar a mi compadre, a mi comadre, a mi pariente. Es para quedarse en la casa. Por ahí una cuestión anecdótica, nosotros veíamos cómo en banda se daba sobre todo en 2 barrios el tema, que son un barrio y como tienen muchos parientes en el otro barrio, bueno, se ve que aprovechaban el reposo para ir a visitar y bueno, se produjo una situación así de contagio de un barrio a otro, ¿no es cierto? El paciente se tiene que quedar en su casa, tiene que hacer el reposo y además usar el repelente es otra forma como nosotros nos protegemos. Bien, aprovecho también para invitarlos, mañana vamos a estar trabajando junto al equipo de salud pública, el doctor Froby nos va a acompañar también en un operativo integral de salud que vamos a realizar junto con Arauco en el SIC del barrio El Progreso, el día de mañana, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía vamos a estar trabajando ahí, vamos a tener juegos didácticos, algunos premios, toda información preventiva como para poder abordar la temática del dengue en todas las edades y bueno, y a ver si promovemos por ahí actividades y actitudes por ahí más saludables para poder prevenir y hacerle frente a esta enfermedad que, como bien decía el doctor al principio, todos somos responsables y tenemos que buscar la vuelta desde cada uno de nuestros lugares para poder combatir esta enfermedad. Por ahí una cosita más quería decir, porque bueno, uno escucha cosas y escucha, y cuáles son los lugares en los cuales se reproduce el mosquito. No se reproduce en cursos de agua,
porque por ahí dice, bueno, vivo cerca de tal arroyo, cerca del lago del Uruguay. No es en los cursos o en los espejos de agua, sino en agua que por ahí está totalmente estancada y agua limpia, ¿no es cierto? No se da en los lugares que por ahí hay un charco, no va a ser en el charco, no va a ser en el lugar donde se desvió un curso de agua, sino en la pileta Pelo Pincho, en el florero por allí, la latita, en el florero, en el cementerio. Es importante que los municipios trabajen, porque allí es donde también se puede dar. En mi época de intendente en banda, nosotros lo que hacíamos, obviamente respetábamos, ¿no? La gente va a llevar flores, va a poner florero, cargábamos con arena, o sea, no es que eliminábamos los floreros, sino cargábamos con arena, y bueno, era una forma de evitar que el mosquito allí se desarrolle. Pero bueno, hay una serie de estrategias que uno tiene que adoptar, y es la manera de cuidar a nuestra gente, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, está el mosquito en cada uno de nuestros patios y nosotros no hacemos la tarea que tenemos que hacer. Doctor, muchísimas gracias. Melina, gracias. No sé si tenés algo más para agregar. No, bueno, que los esperamos mañana, que vamos a tener mucho material para poder compartir con todos los vecinos y para poder, bueno, nutrirnos de información, así le hacemos frente y podemos decir chau mosquito finalmente. Así que bueno, los esperamos mañana en el barrio El Progreso, en el SIC del barrio El Progreso, a la mañana. Bueno, el último mensaje es que si no hay agua limpia, estancada, no hay criadero de mosquitos. Exacto. Y si no hay criadero de mosquitos, no hay dengue, zika, ni chikungunya, ni fiebre amarilla, ni ninguna de estas enfermedades que son transmitidas por el mosquito. Doctor Jorge Frowin, Melina González, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Chau, gracias. Chau.